Yo creo que primero, para tener dimensión de lo que significa el pacto con el Fondo Monetario Internacional, que se va a votar en las próximas semanas en el Congreso y que el gobierno argentino está por firmar en cualquier momento con el FMI, hay que tener en cuenta que es el acuerdo número 23 que hace la Argentina con el FMI, este tipo de acuerdo. Hay otros después que ha hecho de otra especie de menor importancia, y que desde la adhesión de Argentina al Fondo Monetario Internacional en el año 1956, después del golpe gorila que derroca a Perón, Argentina va a estar bajo la tutela del Fondo Monetario 45 de los 62 años que casi que se van a cumplir este año, desde la entrada de Argentina al FMI. Entonces, digamos que es una relación bastante permanente que hemos tenido con el Fondo, y el resultado de esa relación más o menos permanente con el Fondo es catastrófico. Si solo consideramos el ciclo de endeudamiento moderno de la Argentina, que podemos datarlo, si se quiere, desde la dictadura militar, o sea, cuando se da el golpe genocida del 24 de marzo de 1976, el endeudamiento externo argentino era de alrededor de entre 7 y 8 mil millones de dólares. Y entre las primeras medidas que ocurren bajo la dictadura es el otorgamiento de un préstamo del fondo, que a cambio tenía una serie de condicionamientos, como la ley de entidades financieras que rige desde entonces y que ningún gobierno constitucional liquidó. Y durante la dictadura militar hay una peculiaridad, porque gran parte del crecimiento de la deuda, o sea, recién di la cifra, entramos con 8.000 a la dictadura y nos fuimos con alrededor de 43, 44 mil millones de dólares. Es decir, un crecimiento exponencial. Ahora hay una peculiaridad, porque en ese crecimiento de la deuda, una gran proporción, 23 mil millones de dólares, nada más y nada menos, corresponde a deuda que tenían las grandes corporaciones, las grandes empresas de la Argentina, y que se la pasaron al Estado. Y quien hizo esa maniobra desde el Banco Central fue nada más y nada menos que un personaje muy asociado a toda la decadencia nacional y a todas las crisis que hemos tenido y estafas, que es Domingo Felipe Cavallo. Domingo Felipe Cavallo, desde el Banco Central, es un personaje clave en la estatización de la deuda privada. Fíjense ustedes qué peculiaridad, porque si prenden la televisión, en esa presencia que tienen de 24 por 24 algunos de los economistas liberales que tanto se quejan del gasto estatal, jamás los van a escuchar ustedes decir palabra respecto de esta monumental estafa que los grandes grupos económicos argentinos nos hicieron a todas y a todos. Es decir, que nos transfirieron su deuda privada y la transformaron en deuda del Estado. ¿Se entiende? Y esa maniobra que va, digo, no es raro para los principios del capitalismo, que se guía por la máxima de socializar las pérdidas de los capitalistas y privatizar las ganancias, ¿no? Ese principio lo vimos establecido en la estatización de la deuda argentina. Y la investigación que se hizo de esto, la investigación que se llevó adelante en una causa iniciada por Alejandro Olmos y que tuvo un veredicto, un fallo recién en el año 2001 por parte del juez Ballesteros, detectó que en esta estatización de la deuda privada se cometieron 477 infracciones, ilícitos, maniobras ilegales. O sea, al menos 477. Esas son las detectadas y probadas en el fallo del juez Ballesteros, que como cada vez que se investiga la deuda queda en nada. Fíjense ustedes, una estafa monumental que desde entonces encadenó todo un ciclo que lo podemos resumir en la idea de endeudar, fugar y volver a endeudar. Eso ha sido lo característico de todo este ciclo. Entonces, yo les voy a dar algunas cifras para que ustedes tengan magnitud de lo que ocurrió en la Argentina desde entonces. Desde que asume la dictadura al día de hoy, cuando Argentina tiene una deuda de 363 mil millones de dólares, calcula, empezamos con 8.000 a 363 mil millones de dólares, uno multiplica el endeudamiento en dólares que tuvo la Argentina, ¿y cuánto le va a dar de ese endeudamiento en dólares? ¿Por cuánto creció? 42 veces. O sea, desde la dictadura hasta la fecha, la deuda en dólares del país aumentó 42 veces. Y uno dice, bueno, intereses porque no pagaron. Bueno, no fue así. En ese periodo histórico,
Argentina pagó a los acreedores internacionales, tanto privados como a organismos internacionales, 600.000 millones de dólares. O sea, de la dictadura en adelante pagamos 600.000 millones de dólares. Calculen ustedes, el Producto Bruto Interno de Argentina está alrededor de 400.000 millones, o sea, más de un Producto Bruto Interno en endeudamiento, y a pesar de eso la deuda se multiplicó por 42. Y a la vez que esto ocurría, los ricos de este país, los dueños de la Argentina, fugaron al exterior, a los llamados paraísos o guaridas fiscales, otros 400.000 millones de dólares. Vean ustedes lo que pasó. Nos endeudaron, fugaron, y nos volvimos a endeudar para pagar la deuda con la cual le financiamos la fuga a los grandes capitalistas, facilitada por un conjunto de andamiaje legal, entre los cuales está la ley de entidades financieras y otras maniobras que permitieron que esto pase en el país. Y entonces, mientras pasaba esto, mientras se multiplicaba por 42 la deuda, pagábamos 600.000 millones de dólares y los ricos fugaban 400.000 millones al exterior, ¿qué pasó con la economía nacional? ¿Qué pasó con la Argentina? Bueno, pasó que el nivel de población bajo la línea de pobreza se multiplicó por 10. En 1974-75 estaba en el 4, el 5, y hoy tenemos arriba del 40. Tenemos que el salario promedio comparado con 1974 es la mitad. O sea, cada 2 pesos que tenía un trabajador, una trabajadora en el bolsillo en el año 1974 y tiene 1. Es decir, en estos 40 años se produjo una brutal transferencia de ingresos del trabajo hacia el capital, que redundó en que inviertan, en que mejore la educación, mejore la salud, la obra pública, no. En fuga, esencialmente, en gran medida, en fuga de capital. Entonces, esto es lo que pasó en estos últimos 40 años. Y es muy importante porque hay una primera batalla por el diagnóstico de por qué Argentina está en crisis, cosa que nadie duda que Argentina está en crisis. Estos economistas del 24x24 en los medios de comunicación dicen la deuda es un problema del déficit. O sea, como Argentina gasta más de lo que recauda, como el Estado gasta más de lo que recauda, de lo que se trata es de endeudarse para eso, y ese es el problema. Y cuando no es deuda es emisión, y entonces esa es la crisis argentina, y eso es lo que nos empobrece. Bueno, esta gente niega que el gran déficit que tiene el Estado argentino y donde tiene que destinar recursos es porque los ricos nos transfirieron su deuda privada para toda la población. Y a partir de entonces se encadenó la deuda. O sea que el salto en el endeudamiento argentino no es porque se gastaba mucho en jubilaciones, en salarios estatales, en política de vivienda, en obras públicas en general, sino porque los dueños del país nos transfirieron sus deudas. No es el déficit en general como ellos hablan. Entonces hay una gran maniobra que en parte estamos tratando de contrarrestar con este abordaje inicial que tenemos, que es mostrar la génesis de este ciclo de endeudamiento. O sea, para entender por qué llegamos hasta acá, tenemos que entender que no es el cuentito que hacen los liberales y sus amigos de cómo fue la crisis argentina, sino la realidad de cómo se produjo la crisis argentina. O sea que, porque esto después habilita cómo se sale. Todo el pensamiento económico dominante dice que de acá se sale rebajando el gasto público en lo que hace gasto social, ¿no? Y se refieren a gastar menos en salario del sector público, en planes sociales, en jubilaciones, que se han licuado brutalmente. Argentina hoy tiene uno de los niveles de ingresos jubilatorios más bajos, no del mundo, sino de América Latina, de la región, no comparando con los países imperialistas que tienen más recursos, sino con países de recursos similares y aún con países de menos recursos que Argentina. Tenemos jubilaciones que están en un nivel de indigencia, tenemos un salario mínimo que está en un nivel no ya de pobreza, de indigencia. Esa es la situación a donde nos ha llevado la clase dominante. Y nos llevaron hasta ahí con la responsabilidad de los distintos gobiernos y 2 momentos que es muy importante tener en cuenta porque es donde terminaron las últimas 2 grandes idas con el Fondo Monetario Internacional. La primera fue la del gobierno radical de Alfonsín. Estoy haciendo un poco de historia, para los que son más grandes es historia conocida, para la mayoría es historia lejana, ¿no? Es historia que están aprendiendo, conociendo, enterándose en algunos casos que la leyeron en los libros, pero no la vivieron. Algunos la vivimos y eso es la historia de nuestra militancia, nos enfrentamos a eso. Bueno, Alfonsín recibe la deuda de la dictadura sin saber, sin
cuentas en el Banco Central de cuánto era la deuda. Era una deuda esencialmente con bancos privados, con un consorcio de bancos que lidera el Citibank en aquel momento, y que le impone a Argentina, para negociar la deuda, los pagos de la deuda, tener que acordar antes con el Fondo Monetario Internacional. Y Alfonsín en la campaña electoral había coqueteado con que iba a separar la deuda legítima y legítima, que iba a ser una moratoria de la deuda, que se iba a hacer un club de deudores, porque toda la deuda latinoamericana estaba en crisis y en el año 1982 México deja de pagar su deuda, porque no podía afrontar los vencimientos de la deuda. Entonces había un temor, de Estados Unidos sobre todo, de que efectivamente se produjera un cese de pago de la deuda de toda América Latina y se hiciese verdaderamente un club de deudores. Bueno, Alfonsín coqueteó, regateó, negoció, pero terminó aceptando el plan del Fondo Monetario Internacional. Un plan que cada tanto tenía que ajustar más, donde el propio gobierno radical cambia el elenco ministerial en el Ministerio de Economía, pasa de Grisham a Zurril, el autor del famoso Plan Austral, y ajuste tras ajuste, terminamos en una hiperinflación. O sea, cumpliendo lo que decían, los que te dicen no se puede hacer otra cosa que ir al fondo, no, es una locura, cualquier otra cosa, romper con el FMI, ¿cómo terminó el gobierno de Alfonsín? En una hiperinflación. ¿Qué es una hiperinflación? Que lo que hoy nosotros tenemos por año era por mes o más todavía. O sea, la inflación altísima que tenemos, del 50%, bueno, eso era lo que tenía Argentina todos los meses. Más incluso, pues terminamos una hiperinflación en 1000 y pico % por año. Termina el gobierno de Alfonsín. Y tiene que entregarle antes el poder a Menem, que gana la elección diciendo salariazo, revolución productiva, no al ajuste. El candidato radical, Eduardo Angelos, es el que hace la campaña con un famoso lápiz rojo, donde iba marcando las empresas del Estado que iba a privatizar. Que hace campaña diciendo que iba a privatizar, o capital mixto, etcétera, etcétera. Hacia ahí iba la clase dominante, y hacia ahí iba el peronismo también, aunque Menem en la campaña lo disimula. Y finalmente Menem, después de 2 años de zozobra, de otro golpe hiperinflacionario en el año 1990, termina haciendo un acuerdo con los ultraliberales, como si fueran los Milei de hoy. Entonces se llamaba UCD, Unión del Centro Democrático. El personaje clave ahí era Álvaro Alzogaray, que era el economista liberal tradicional, no sé si vieron que uno de los asesores de Milei es un youtuber de mi edad, un poquito más grande, que Carlos Maslatón. Ese dirigía la juventud de la UCD, Maslatón, que se llamaba la UPAU, Unión para la Apertura Universitaria, que llega a dirigir 5 centros de estudiantes en la UBA, porque a veces se presenta como muy nuevo, que hay ultraliberales que han crecido, y tuvo en ese momento un apoyo importante. Hizo un acto llenando la cancha de River, Álvaro Alzogaray, en la campaña electoral de 1989. Con un elefante enorme que era el Estado, decía, que es el Estado elefantiásico, ¿no? Un elefante inflable habían puesto en el centro de la cancha de River, y era el acto de los liberales, en aquel entonces, a los cuales termina asociado el peronismo. Carlos Menem, porque a veces ustedes ven que, y eso ha pasado muchas veces, que uno le toca polemizar en televisión, ¿no? Los peronistas dicen los años, los que resistimos al neoliberalismo. Bueno, acá la segunda gran vuelta de tuerca del neoliberalismo, la más profunda quizá en lo económico-social, la hace un gobierno del Partido Justicialista con todo el peronismo alineado. Con todo el peronismo alineado que no saca los pies del plato. Néstor y Cristina Kirchner fueron gobernadores del menemismo. No sacaron los pies del plato. Ni siquiera cuando dio el indulto a los militares. No rompieron cuando dio el indulto a los militares. Se quedaron. Cuando privatizó todo. O sea, el neoliberalismo en Argentina tiene 2 grandes momentos de introducción. Primero es el ciclo de la dictadura, que avanza bastante, pero mucho menos de lo que avanza Pinochet en Chile. Es donde la transformación es mucho más regresiva. El cambio de constitución, ustedes quizá hayan seguido la revuelta chilena de octubre del 2019 y todo el proceso de lucha ahí, donde se plantea cambiar la constitución de Pinochet. Bueno, la constitución de Pinochet establece que la salud, la educación y los fondos de pensiones tienen que ser privados, tienen que estar regidos por el mercado. Y ese es el principio sobre el cual se orquesta. Y a partir de entonces Chile, por eso tiene un sistema educativo, sanitario y un sistema de jubilaciones totalmente privatizado y mercantilizado. En realidad privatizado, mercantilizado, porque la educación es pública. Aún cuando vas a la educación pública pagás, aún cuando vas al hospital pagás. ¿Está bien? Una operación tenés que dejar prácticamente un seguro antes de que te operen en el hospital.
Entonces, y las jubilaciones están con lo que acá antes era el FJP, que son también de miseria y hay una crisis bárbara. Entonces, eso está en la base de la revuelta del pueblo chileno, ¿no? Después de todo el neoliberalismo que aplica el pinochetismo y continúan todos los gobiernos posteriores. Bueno, acá los militares no llegan hasta ahí, no pueden llegar hasta ahí. Abren a la desregulación financiera, favorecen enormemente los negocios especulativos, permiten los mecanismos de fuga de capitales, de la cual son socios y cómplices los bancos, tanto los bancos extranjeros como los bancos nacionales con presencia internacional, es decir, todo un mecanismo que les permite a los ricos llevarse la plata afuera, ¿no? Cada dólar que consiguen lo fugan. Amén de otro mecanismo de saqueo, como la plata que se llevan las multinacionales, que agarran, sacan la ganancia y la transfieren a las casas matrices, lo que se llama el giro de utilidades, ¿no? Y ahí se van los recursos de Argentina. Pago de deuda, fuga, incluso giro de utilidades, ahí se van los recursos que genera la economía nacional. Entonces eso hay que tenerlo muy claro, porque es un mecanismo de saqueo brutal al que estamos sometidos y que explica el empobrecimiento generalizado que ha habido. Entonces, después de la obra sangrienta, brutal, asesina de la dictadura genocida, donde el genocidio estuvo al servicio de la miseria planificada, como dice Rodolfo Walsh en su famosa carta abierta, que provoca en el primer año de gobierno una caída del 40% de los salarios reales en un año de gobierno, el segundo gran ciclo neoliberal duro en Argentina es el menemismo, llevado adelante por el peronismo, con la complicidad de la burocracia sindical, con la complicidad de su elenco político, asociado a los liberales más reaccionarios, es decir, a los herederos de los que habían hecho el golpe contra el propio Perón. A eso se asoció Menem, en un famoso abrazo que va a tener con aquel que había sido una de las dos figuras del golpe de Estado contra Perón, el almirante Isaac Rojas, con el cual se abraza Menem, termina saludándolo, ¿no? El triunfo, la batalla cultural, ¿no? Ganada por los neoliberales. ¿Y qué hacen? Privatizan todo, entregan todo con el cuento de que en Argentina, si privatizábamos, iba a acabar la deuda externa. Ustedes ven los discursos de esa época y dice, la deuda externa se va a acabar, porque el problema es el déficit que dan las empresas públicas. Las privatizamos, vamos a tener recursos y se acabó. Y además, a los trabajadores de esas empresas lo vamos a pasar de proletario a propietario, ¿no? Decía Menem. Bueno, con las indemnizaciones que se iban a cobrar. Todo financiado por el FMI y el Banco Mundial, que nombró a Menem como el mejor alumno del FMI. El mejor alumno del FMI. ¿Qué hicieron? Una estafa brutal. Las privatizaciones fueron una estafa. Uno de cada $5 que entraron por privatizaciones fueron directamente a corruptela de funcionarios públicos. Privatizaron, a veces le faltaban votos en la Cámara de Diputados y pusieron un cafetero a votar la privatización de la empresa de gas en aquel momento. Privatizaron las empresas siderúrgicas, los trenes y hasta el petróleo. A lo que no llegó ningún otro gobierno de los que hicieron políticas muy similares en la región. Brasil no llegó a privatizar el petróleo, México tampoco, en Argentina Menem lo hizo. Privatizó hasta el petróleo. Hasta el petróleo. La última, se llamaban en la época las joyas de la abuela. Argentina entregó, vendió las joyas de la abuela. O sea que a todo esto que yo le digo que pagamos, aparte de lo que pagamos, entregamos todos los recursos estratégicos. Las empresas de gas, las empresas de luz, los que habrán visto el recital cuando cumplió 70 años Charly García, no le debo nada a Entel. Bueno, Entel era la empresa de telecomunicaciones, Segua, etcétera, que andaban horribles, que el Estado las desfinanció para crear un clima favorable a la privatización, y los trenes. Pasamos de 35.000 kilómetros de vías férreas que tenía Argentina a 7.000. Un ferricidio hubo en Argentina. Un montón de pueblos de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, quedaron directamente sin conexión porque la llegada del mecanismo de articulación de la vía del transporte era el tren y desapareció directamente. Hoy, si ustedes recorren la provincia de Buenos Aires, van a ver que ahora hacen pequeños pueblos que los llaman pueblos turísticos, que inventaron algo, y entonces vos vas, llegás, viven 30 personas y ¿qué haces? Visitar la estación de ferrocarril, donde ya no pasa ningún tren, ¿no? Liquidaron todo el sistema ferroviario argentino alrededor de la privatización de los trenes. Entre tantas otras cosas, echaron a la calle 500.000 empleados públicos, que primero cobraron la indemnización, abrieron videojuegos, en aquella época eran parripollo, remises, se fundieron y quedaron después en la calle y se provocó el salto brutal en la desocupación en Argentina y también con el cierre de empleos privados. También una reconversión de la industria privada, una caída en realidad de la industria, que nos dejó un saldo terrible.
Y además, no solo eso, no solo el saldo social, sino que terminó en una quiebra económica. Nuevamente, como había pasado con Alfonsín cuando terminó la hiperinflación, ahora terminamos en la quiebra del 2001. Y acá hay que aclarar algo, porque si ustedes escuchan en los medios se dice el default nos llevó a la crisis del 2001. Falso. El default fue un producto de la crisis del 2001. No es que vino el default y después vino la catástrofe económica. No, el corralón todo, fue porque el FMI le tenía que prestar plata a Argentina, viajó Cavallo a pedirle la plata, y un tipo que se llamaba Paul O'Neill, en el gobierno norteamericano, dijo, no, los estadounidenses, los plomeros estadounidenses no van a financiar a los vagos de Argentina. Y no le dio el préstamo a Cavallo, que era poca plata, 1.000 y pico de millones de dólares, y quebró la economía argentina, bajo la tutela y control del Fondo Monetario Internacional. Con Cavallo, que nos estatizó la deuda, fue después con Menem arquitecto de las privatizaciones, y después lo vino a traer el gobierno de la Alianza, el acuerdo entre De la Rúa del Partido Radical y una agrupación de centro-izquierda llamada el FREPASO. El FREPASO de Chacho Álvarez, su vicepresidente, que renunció por un escándalo de corrupción, porque ni bien asume De la Rúa, quiere hacer una reforma laboral a pedido de la Unión Industrial, y como no le daban los votos, hacen un sistema de coimas a los senadores del peronismo. Hay una famosa entrevista entre Moyano y el ministro de Trabajo, que era un hombre del FREPASO, y donde Moyano le dice, no van a poder votar la reforma porque el peronismo tiene mayoría, y el ministro de Trabajo le dice, para los senadores peronistas tenemos la Banelco, ¿no? Y Moyano hizo entonces esa denuncia y se hizo famosa, tenemos la Banelco, que es un dicho que muchas veces se dice, ¿no? Para hacer la coima era la Banelco. Y nadie le creía mucho a Moyano, pero después digo esto para ver cómo fue todo en Argentina, Antonio Cafiero lee en el Senado un anónimo, después de votada la reforma laboral, donde lee que dice, cuenta cómo se hizo el sistema de coimas. Lo lee en el Senado y se pudrió todo. Bueno, el ministro se llama Flamarique, el ministro de Trabajo, y lejos de hacerlo renunciar al ministro de Trabajo con fondos que salieron de la CIDE, lo ascienden a jefe de gabinete, y ahí renuncia Chacho Álvarez. La famosa escena de la Rúa tomándole juramento a Flamarique, y Chacho Álvarez con una cara que era, ya se le imagina, ahí, y termina renunciando, ¿no? A poco de andar el gobierno radical. Bueno, con el aval de Chacho Álvarez todo lo vuelven a traer a Cavallo para gestionar la crisis, y en el medio de esa gestión de la crisis lo que hace es dos maniobras, una antes de Cavallo y otra después, que son el megacanje y el blindaje. Quizá ustedes se acuerdan, porque pasaron el spot hace poco tiempo, uno que es me gusta dar buenas noticias, que hizo De la Rúa, ¿no? El spot en donde sale y lo que hace es decir, hemos logrado, el año 2000 fue terrible para Argentina, este 2001 les voy a dar buenas noticias. Nos ha dado el FMI un blindaje con el cual está la economía cubierta, nos hemos salvado, ¿no? De 40.000 millones de dólares en aquel entonces. Muy parecido cuando se pasó mucho cuando Macri toma el crédito con el FMI. Había las famosas escenas del blindaje de la Rúa. Bueno, hacen después el megacanje de bonos, ya con Cavallo, una nueva estafa, canjea bonos de la deuda de intereses altísimos para los bancos amigos de Cavallo, y así todo viene quebrando. El FMI le dice, te bajo el pulgar por cuestiones de política doméstica e internacional que tenía Estados Unidos, y un gobierno con un ministro amigo. Cavallo no era un economista del Frente de Izquierda, ni de izquierda ni nada, pero dice, no, Cavallo, a vos no te doy el préstamo. Y quiebra la economía argentina. Quebró. Después del 19 y 20, del levantamiento popular, de las movilizaciones, asume Rodríguez Sá y ahí declara el default con los privados, ¿no? Con el FMI y el Banco Mundial. Ahí viene el default. Después del quebranto de la economía, ya con 20 y pico % de desocupados, 50% de pobres, etc., ya con todo eso se da. ¿Está bien? Pero esto es importante porque dicen, ya sabemos el default donde nos llevó en el 2001. Más allá, digo, de que lo hizo de una forma tal que después el gobierno que sube después de Duhalde hace una devaluación del peso brutal que provoca una liquidación del salario del 40%. No lo digo aplaudiendo a Rodríguez Sá, como lo aplaudió todo el Congreso, sino para explicar lo que fue, que no fue esa la causa del quebranto económico, sino seguir palmo a palmo lo que dijo el Fondo Monetario Internacional. Y entonces, si este fue el ciclo histórico, los dos momentos de crisis total, ¿en qué terminó seguir la receta del fondo?
en crisis terribles, que agudizaron todos los índices sociales y económicos del país, los llevaron a niveles de hundimiento. Es decir, uno lo primero que dice es ¿por qué ahora va a ser distinto? Y no, ahora no va a ser distinto. Eso es lo primero que tenemos que saber. Cuando en la televisión hacen esa campaña de aterrorizamiento, donde están en común los que están con el Frente de Todos, o con el ala de Alberto del Frente de Todos, y con Juntos, o con la derecha, que dicen que no se puede otra cosa que firmar un acuerdo con el FMI, porque si no nos hundimos, en realidad nos hundimos por firmar el acuerdo con el FMI. O sea, está garantizado el hundimiento del país por firmar el acuerdo con el FMI. Eso es lo primero que hay que saber. Uno ve la experiencia histórica y ahí nos lleva el fondo. ¿Y qué tiene el nuevo acuerdo? Porque esto no es sencillamente algo que decimos y que no tiene que ver con lo que va a ocurrir. Bueno, primero, bueno, hay cosas que se tienen que saber mejor, ¿no? Ahora cuando lo envíen al Congreso vamos a terminar de ver, pero con lo dicho ya sabemos un montón, ya sabemos lo central. El acuerdo con el FMI tiene consecuencias inmediatas y consecuencias mediatas, ¿no? ¿Qué es lo inmediato? ¿Qué es lo que se compromete Argentina ya? Bueno, va a bajar el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre lo que el Estado gasta y recauda primario antes del pago de deuda, al 2,5 este año. En el presupuesto decía que iba a ser del 3, o el 3 y algo, al 1,5 después, y al 0,9 y al 0. En 2025, cero déficit fiscal. Esa diferencia entre lo que el Estado gasta. Ley, ¿quién hizo la ley del déficit cero? Caballo. Hizo una ley del déficit cero. Esta es una ley gradual al déficit cero en el año 2025. Segundo punto, dice que en Argentina hay que subir las tarifas. Entonces que hay que disminuir sensiblemente, hay que bajar los subsidios a las tarifas eléctricas. Lo que hizo Macri, los tarifazos que hizo Macri. Bueno, el gobierno quiere hacer menos, pero en ese plan de segmentación dicen que no alcanza, entonces ahí hay una pelea bárbara, porque lo que necesitan es un tarifazo mucho más brutal. Que solo el 40% más pobre no pague tarifa social y el resto lo más parecido al costo real de la energía, que incluye la ganancia de los empresarios. Por eso, cuando nosotros nos dicen, ¿qué dicen ustedes? No, lo primero que esas empresas tienen que dejar de ser privadas, porque ¿por qué servicios públicos como la luz o el gas tienen que incluir ganancia privada? Si es una necesidad, si es un derecho de la población. Saquemos la ecuación ganancia capitalista y el servicio empieza por abaratarse mucho. Después veamos cuánto es subsidio directo e indirecto, pero lo primero, que dejen de estar en manos de grandes negocios de los capitalistas y que pasen a ser en una empresa controlada por los propios laburantes, por representantes de los usuarios, donde no puedan ser manejadas por los gobiernos de turno, sino que verdaderamente las y los trabajadores que saben cómo brindar el mejor servicio de la mejor calidad y transparentemente cuánto es el costo de la energía, entonces poder establecer verdaderamente qué ecuación hacemos entre lo que se paga y lo que no, o si todo se subsidia y el servicio es gratuito, que también podría ser un planteo totalmente discutible y pensable. De hecho, en la sociedad socialista será así. Bueno, pero independientemente, digo, lo primero es quitar estas empresas de la esfera del negocio capitalista, ¿no? del lucro privado, de su mercantilización, y eso ya de por sí te abarata enormemente el costo. Bueno, entonces, digo, ahí vamos a tener tarifazos, o sea, de vuelta, no serán tanto el 3000% que tuvo Macri, pero se van a acercar bastante al 80, al 90, y va a ser una presión constante. No lo hacen el primer año, va a ser la presión para el segundo, para el tercero, para el cuarto año. Esa es la presión que se viene. Devaluar el peso. Como ustedes saben, hay una brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial, entonces tratar de acercar la brecha. Devaluar, ¿qué implica devaluar el dólar oficial? Que todas las transacciones comerciales que se hacen a dólar oficial pasan a costar más y a repercutir en el conjunto de la economía. Eso es un elemento inflacionario. Subir las tasas de interés por arriba de la inflación. Ustedes me dicen, ya estoy mareado de los problemas económicos técnicos, pero para que entiendan, se encarece el crédito. Es decir, si vos pagás con tarjeta y no pudiste pagar, pagaste el mínimo y tenés después lo que ya es caro, bueno, se vuelve mucho más caro, porque ahora las tasas son del 38 y van a subir hasta un 60. Entonces, no paguen el mínimo de la tarjeta. No paguen el mínimo de la tarjeta. Yo en su momento, en una charla en Necochea que estaba, en su momento dije, no tomen crédito suba. No me hicieron caso. Dije, no tomen crédito suba, que eso es un verbo. No paguen el mínimo de la tarjeta, si pueden, ¿no? Si se puede. Pero va a costar mucho más
va a costar mucho más el crédito para las pymes, para cualquier cosa, el crédito al consumo y el crédito a la producción. Es decir, una tendencia recesiva en la economía, favorable a que uno ponga la plata en plazo fijo y no que la invierta directamente. Es decir, es un límite a la tendencia al crecimiento y recuperación económica. Son todas medidas que frenan en ese aspecto del crecimiento de la economía. Entonces, déficit, tarifazo, devaluación y suba de tasas. Eso ya sabemos. No sabemos el ritmo de la devaluación, quizás no lo pongan nunca, quizás sea una cláusula secreta. En el acuerdo de Alfonsín con el fondo era una cláusula secreta. No sabemos si ahora va a haber eso o no. En ese momento era así. Pero sí sabemos que va a ser un ritmo más rápido del que vino. Entonces, los dos efectos inmediatos sobre la economía, ¿qué va a ser? Una presión inflacionaria, porque la suba de tarifas, la suba de combustibles, más el elemento de la devaluación, ¿qué te hace? Te repercute en el conjunto de la economía. Todos pagan las tarifas, o sea, cualquier negocio. ¿Qué hace? Lo traslada a precios. Una presión a la suba de los precios y también la devaluación es otra presión a la suba de los precios. O sea, una mayor presión a la inflación, que ya es altísima en Argentina, y a la vez una tendencia a la recesión por la suba de tasas. Es decir, lo que dice el gobierno, que es con crecimiento vamos a saldar, mirá, las medidas económicas que están acordando con el fondo no son pro crecimiento, no son ni siquiera lo que se dice medidas expansivas, es decir, que el Estado gasta favoreciendo el consumo. No es eso, la medida que ya anunció Guzmán con el fondo. Todo el resto es verso. Esa es la realidad de lo que está, es decir, una presión no para bajar la inflación, sino para que sea mayor. ¿Está bien? Eso es lo que sabemos que es. Ahora, en los 2 primeros años y medio, ¿en qué consiste el acuerdo con el FMI? Que para pagar los vencimientos de Macri, que este año son de 19.000 millones de dólares, el fondo te da otro préstamo. Y entonces con ese préstamo del fondo, vos vas pagando los vencimientos del fondo de Macri. ¿Se entiende? No es que te reestructura la deuda. La deuda queda, pero te da otra deuda para pagar deuda. Y cada 3 meses, el FMI durante 2 años y medio va a tener una misión acá que va a revisar todas las cuentas del Estado argentino y va a autorizar si cumplió el Estado argentino o no cumplió y si ese crédito desempolva los recursos o no te da los desembolsos. ¿Se entiende? O sea, cada 3 meses estás, como se dice, a tiro de default. A tiro que el FMI te diga, en vez del pulgar así, me gusta, no, like, no. Pone el pulgarcito así y Argentina, chau, de vuelta al default. 2 años y medio con ese control desde el vamos del fondo. A los 4 años, esto es lo inmediato. O sea que en cualquier momento la economía argentina puede explotar igual con acuerdo con el fondo. Pueden tener un alivio inmediato porque al capital le conviene, digo, a los grandes capitalistas que tienen deuda les conviene el acuerdo con el fondo, porque si no, no las pueden pagar, etcétera, los grandes empresarios desde ya. Pero eso no significa que tienen 2 años y medio el camino despejado. Desde ya, firman en una situación totalmente crítica. Argentina se quedó sin reservas, entre otras cosas porque le pagó en estos 2 años, gracias a la decisión del gobierno al frente de todos, 7.000 millones de dólares a los acreedores internacionales. 7.000 millones de dólares que pagamos mientras se negociaba, una cosa insólita. Y pagando te quedaste sin nada. No hay reservas en el Banco Central. No hay reservas. Para algún Estado no puede sostener el precio de su moneda si no tiene un mínimo de reserva. Eso es lo que hace la mayor inestabilidad. Además tenés 40% de pobres y una brecha del 100% o un poquito más todavía en el precio del dólar y tenés 50% de inflación. Es una situación complejísima de la economía. Bueno, eso el acuerdo con el FMI te lo soluciona de ninguna manera. Te lo puede amortiguar en lo inmediato. Te puede frenar que te den un golpe de mercado ya. Pero en 6 meses se discute todo de nuevo. Y lo más grave no está acá, sin embargo. Lo que se está firmando, lo más grave todavía no es esto, sino que cuando se empieza a pagar dentro de 4 años, o sea, pasan estos 2 años para el próximo gobierno, y vos sumás lo que hay de los privados, lo que ya renegoció Guzmán, más lo del fondo, y es otra vez lo mismo que este año no se puede pagar. 17.000, 18.000, 15.000, 20.000 millones de dólares. O sea, en 4 años de vuelta, esto que hoy se dice que es imposible de pagar, y es imposible de pagar, de nuevo es imposible de pagar. Entonces, ¿qué va a hacer? Una crisis de deuda de vuelta, si es que no la tuviste antes. Si es que antes no tuviste una crisis de deuda. Entonces, este cuento que hacen con el FMI es un sendero para el crecimiento y que la Argentina supere, es el cuento que nos han hecho cuando fue Alfonsín arregló, cuando Menem arregló, y así terminamos en el tallo. Eso es lo primero que hay que señalar y hay que tener absoluta claridad. Es el sendero porque la clase dominante de este país, ¿cómo ve? ¿Cómo quiere aprovechar? ¿Qué es lo que considera?
que todavía la obra que han llevado adelante de precarización del empleo, de extranjerización y de saqueo todavía es limitada, que hay que avanzar más, que hay regímenes especiales de jubilaciones, como el de los y las docentes de los distintos niveles, entre otros, que hay que barrerlos. Que el que gana un poco más de jubilación, no, demasiado de vuelta, tenés que ganar de indigencia. Que los que se fueron jubiladas y jubilados sin hacer aportes, no, tienen que ir a otro régimen donde ganen menos. Ya lo hizo en parte Macri con una reforma que también le votaron sectores del peronismo, que es la PUAM actualmente, para las jubilaciones, que no te permite más acumular dos mínimas. Antes vos tenías la pensión de tu pareja más la tuya y ahora no te la deja acumular si estás en el régimen de la PUAM. Es decir, te recorta a la mitad a las nuevas jubiladas y jubilados que no tienen aporte jubilatorio y que entran con esta pensión. Bueno, quiere llevar esos 3 millones que hay de vuelta a eso, de vuelta, o sea, a un subsidio a la vejez. No a que estén en el mismo régimen jubilatorio. Y liquidar los regímenes especiales. Quieren que los laburantes bajo convenio, los que todavía tienen conquistas, quitárselos. Por ahí te van a decir, bueno, vos que ya lo tenés, no, pero el nuevo que entra a laburar acá, entra ahora sin indemnización, sin derecho. Ese programa que esbozó Juntos por el Cambio, lo levantó primero en una parte de la campaña y después se lo guardó porque opinaba que era piantavoto, justamente, ese programa es el real que tiene la burguesía. Y es un programa compartido con la gran mayoría del peronismo. Lo tienen en común, que eso es lo que tienen que hacer. Y el tercer elemento que va ligado a eso es extractivismo puro y duro. Es que Argentina tiene que conseguir dólares como sea, y eso se consigue generalizando la megaminería a cielo abierto, llevándola al nivel de Chile y Perú, que exportan entre 20 y 30 mil millones de dólares, mientras Argentina exporta 3.000 por minería, entonces llevarlo lo más posible ahí, seguir con el modelo sojero de los agrotóxicos como si nada, y fracking, ya lo estamos viendo, exploración offshore en el mar argentino. Conseguir dólares en la economía, o sea, Argentina, una economía primarizada, de saqueo de las materias primas, con negocio de las multinacionales que no te dejan casi recursos internos después, con tasas bajísimas de regalía y que además te siguen contaminando el medio ambiente como si nada. Todo extractivismo y precarización laboral. Ese es el núcleo. Y aumento de la pauperización. Es decir, que lo que nosotros pensamos, che, pero peor que esto puede ser. Sí, peor que esto puede ser. Eso es lo que están planificando. Ese es el diseño de la clase dominante. Y ellos, mientras que seguir fugando capitales. Seguir fugando capitales. Cuando en el gobierno kirchnerista había algunas regulaciones, el anterior, el de Cristina, decían, ¿por qué se fuga capital? Y porque acá está todo muy regulado. Macri saca todas las regulaciones y ¿qué pasa? Se duplica la fuga de capitales. Entonces, todo lo que dice es todo cuento. No hay, vieron que cada vez que habla Milei tiene dos muletillas que dice, lo que esta gente dice está en contra de la teoría económica y en contra de la evidencia empírica. No, lo que dice Milei está en contra de la evidencia empírica. ¿Está bien? ¿Qué es la evidencia empírica? Lo que muestran los datos. Los datos muestran que cuanto más desregula, más se lleva la plata. Más se la llevan a paraísos fiscales porque es la forma de acumulación que tienen los capitalistas de este país, que opinan que se llevan la plata afuera a paraísos fiscales. ¿Para qué? Para evadir impuestos. Y esos impuestos que van a los ricos después se descargan sobre la clase media y los trabajadores. Por ejemplo, Caballo, otra más que hizo, subió el IVA del 16 al 18, no, perdón, del 18 al 21. Primero lo subió del 16 al 18 y del 18 al 21. ¿Qué es el IVA? El impuesto que pagamos igual todas y todos, tengamos miles de millones de dólares o cobremos un plan o ni siquiera cobremos un plan. Lo que pagás de impuestos al consumo. ¿Está bien? Se la recauda igual. Si sos un hipermillonario y comprás algo en el almacén, pagás el mismo impuesto que si sos alguien que no tiene recursos. El impuesto más, como se llama, regresivo. Impuestos regresivos son los que joroban, les cuestan igual al que nada tiene que al que más tiene, o sea que hace descansar el sistema impositivo en los que menos tienen. Impuesto progresivo es que paga más recursos el que más tiene. ¿Está bien? Bueno, en Argentina el sistema impositivo tiene algunos impuestos un poquito progresivos y una gran parte de todo el sistema impositivo son regresivos, es el IVA. El que pagan los pobres, el que sostiene el Estado capitalista, lo sostienen quienes son las víctimas del Estado capitalista. Porque los capitalistas que hacen fugan capitales, más de la mitad de lo que deberían haber pagado en impuestos las grandes empresas, lo fugaron. Y eso no lo dicen, los liberales también justifican. Dicen, está bien, es que te cobran mucho, ¿cómo no lo vas a fugar? Sí, pero cuando vos vas a pagar el IVA, no podés decir, che, yo también lo quiero fugar. No podés optar. O cuando te descuentan, si cobrás un poco más el impuesto a las ganancias en tu laburo.
Vos decís, no, le decís a tu patrón, che, no, ¿por qué no lo fugamos? Le cuento, ya está. Está bien. ¿Se entiende? Bueno, entonces ahora los capitalistas no. Llaman a contadores, abogados, etcétera, etcétera, y hacen maniobras de elusión y evasión impositiva para no pagar. Y eso tiene un costo sobre la economía nacional enorme. Son menos escuelas, son menos hospitales. Bueno, y ahora, por ahí les quieren cobrar un poco más, pero no para hacer escuelas y hospitales, este gobierno, sino para pagarle al fondo. Si ahora ustedes van a ver, van a decir medidas, vamos a controlar más la evasión, pero porque necesitan dólares para pagarle al FMI y completar. Le sacamos 9 a los que menos tienen y 1 le sacaremos a algún rico para posar para la tribuna. Esa es la realidad de lo que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández. Y ustedes vieron que la decisión de haber anunciado el acuerdo con el FMI generó la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del Frente de Todos. Bueno, sin embargo, lo primero que hay que decir es, ¿pero para qué lo pusieron a Alberto Fernández? ¿Qué se pensaban? ¿Que Alberto Fernández iba a hacer la revolución socialista? Vos pusiste a Alberto Fernández, que fue un hombre que su primer cargo legislativo fue en la lista de Domingo Cavallo, compartiendo la lista con Elena Cruz, que era una actriz que era apologista de Videla, defensora de Videla, que la sacaron de la Cámara por defender a Videla. Bueno, esa era la única lista, el cargo anterior electo de Alberto Fernández fue ese. Que después estuvo con Randazzo, con Sergio Massa, se fue. Después se fue con Randazzo, que desfilaba por Clarín diciendo todo lo que el grupo Clarín quería. A ese pusiste candidato a presidente y después te llama la atención que vaya y se entregue al fondo. O sea, ¿para qué puso Cristina Fernández a Alberto? Para entregarse al Fondo Monetario. Si vos te ibas a enfrentar con el Fondo Monetario, lógico, no vas a poner a Alberto Fernández. Porque Alberto Fernández es un personaje para entregarse con el Fondo Monetario, no para resistir al Fondo Monetario. Ahora, eso no quiere decir que no se podía resistir al Fondo Monetario. Este gobierno hizo todo para entregarse. Nosotros hemos sostenido y sostenemos que había y hay un plan alternativo al del FMI, que es el empobrecimiento generalizado. De ya, esta deuda, la deuda, no hable tanto de la deuda que nos involucra, el acuerdo que hace Macri, es una deuda no solo ilegítima, no solo un fraude, sino ilegal, no pasó por el Congreso, punto. Es una deuda que entra dentro de una categoría del derecho internacional que se llama deuda odiosa, una deuda tomada en contra del interés del pueblo y a sabiendas de los acreedores de la función que tiene, que fue permitir la fuga de capitales, como dijo el propio FMI, lo reconoció, y alguna declaración de Macri que también lo reconoce. O sea, este mecanismo de fuga, para que ustedes tengan el dato y lo muestra con claridad meridiana, Macri tomó entre los privados y el FMI 80 y pico mil millones de dólares de deuda en sus 4 años. ¿Cuántos se fugaron? 80 y pico mil millones de dólares. Es decir, casi $1 que entró por acá, $1 que se fue por allá. ¿Está bien? Casi una puertita giratoria que hubo con el endeudamiento de Macri. Entonces este gobierno que hablaba de la deuda de Macri, bla, 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 legalizó la deuda de Macri. Primero la privada y luego ahora va a legalizar la deuda con el FMI. O sea, una estafa al pueblo argentino que hizo Macri con sus amigos y con la venia favorable de una gran parte del peronismo. Ahora hay muchos que se olvidan, pero Macri tuvo en sus 4 años de gobierno minoría en ambas cámaras. No podía sacar ninguna ley sin que el peronismo le vote, o una parte importante del peronismo le vote las leyes. Y se las votaron. Se las votaron. Emilio Monzó, que era jefe del presidente de la Cámara de Diputados, el puesto que ahora tiene Sergio Massa, en un reportaje de hace unos meses, dijo: el error de Macri fue que nosotros teníamos a los gobernadores peronistas pintados de amarillo, es el color del PRO. Los teníamos a todos de amarillo para meterlos adentro y Macri no los quiso meter adentro. Es decir, no quiso hacer una sociedad con los gobernadores peronistas del todo, no le quiso dar suficientes dividendos en la empresa del saqueo del pueblo argentino, y entonces dice: ese fue el gran error. Y entonces después, chao, nos hundimos. Bueno, ese es el diagnóstico, parte de la verdad. Hay otro diagnóstico de la crisis de Macri que lo hizo Patricia Bullrich el otro día. No me acuerdo, creo que estaba Nico Miriam esperando en TN para entrar y antes le hacen una entrevista a Patricia Bullrich. Entonces Patricia Bullrich dijo: nuestro gobierno iba de maravillas, andábamos bárbaros, nos votaban todo, etc. Hasta que vino ese maldito día de diciembre que en la plaza nos tiraron las 14 toneladas de piedras, etcétera, contra la reforma jubilatoria, y ahí nos hundimos. Fue una suerte de golpe que nos quisieron dar desde la calle. Bueno, dijo la verdad. Lo que frenó a Macri, dijo en parte la verdad. No que fue golpe, eso, pero sí que fue una gran movilización popular que frenó a Macri. Es decir, si Macri no tuvo reelección,
si el proyecto macrista entró en baja, fue porque hubo decisión de enfrentarlo en la calle y una decisión muy fuerte de enfrentarlo en la calle. De eso empezó la debacle de Macri. Fue, si se quiere, hay varios analistas que lo señalan y yo creo que es correcto, la primera de las revueltas latinoamericanas. Antes de Chile, antes de Ecuador, antes de Colombia, estuvo el levantamiento, la acción, la gran movilización, la jornada de movilización de diciembre, del 14 y 18 de diciembre del año 2001, que le paró la mano a Mauricio Macri, que venía con todo, acababa de ganar las elecciones en octubre, le había ganado con Esteban Bullrich a Cristina Kirchner, venía por todo, dijo, anunció su reforma permanente, ahora voy por la jubilatoria, después la laboral, después la tributaria, o sea, nos iba a barrer, y la reforma permanente que quería hacer Macri se frenó en esa gran jornada de movilización popular. Entonces dijo algo de la verdad, porque todo el peronismo estaba del lado de Macri, votándole todo. Sergio Massa fue a Davos, le votó el blanqueo de capitales, votaron todo lo que quería el gobierno Macri, o sea, fueron corresponsables. Entonces, para lo que se viene, no es que la clase dominante dice, no tengo medios. La clase dominante que quiere profundizar el mecanismo de saqueo, precarizar más el empleo, joder todavía más a las jubiladas y jubilados, se prepara a tratar de que ese entente que votaba en el Parlamento en común contra el pueblo trabajador vuelva a actuar contra el pueblo trabajador. Ya sea en una coalición que voten juntos, ya sea con la reta ampliar. Y la reta lo dice, hay que ampliar a una base del 70%, lo dice un sector del peronismo, más allá que vayan separados en el 2023. Pero se preparan para hacer eso, porque supongamos que no le estalla nada antes, cuando vienen los vencimientos de la deuda, y nuevamente, ¿cómo se creen que van a actuar ese bloque? ¿Qué va a hacer? ¿Le va a tocar el bolsillo a los dueños del país? No, va a ajustar abajo, como siempre lo han hecho, como 1, 2 y 1000 veces lo han hecho. Entonces es un momento para preparar mejor el ataque al pueblo trabajador, porque los tipos todavía están con la sombra de esa movilización, con el temor a que eso los ataque. Ya todo esto que estamos viendo con los planes sociales, toda esta línea de que no hay nueva incorporación, de que no se aumentan los mecanismos de maniobra para los cambios de donde uno está registrado en el potencial trabajo, ya tienen que ver con el FMI. Ya lo hemos visto. Esta represión que vieron el otro día en una manifestación piquetera, la otra en Misiones, el ataque a la marcha contra el FMI en Córdoba, ya son muestras de para lo que se preparan ellos, que el ajuste está ligado a la represión, ya son pequeñas muestras de cómo ellos se están preparando, que saben y que van a decir, y su plan es, cuanto más esclava la clase trabajadora, mejor. Lo que dice una contraprestación por 16.000 pesos. Es lo que gastan en una cena los funcionarios de gobierno. En una cena en un lugar lujoso gastan eso, donde quieren que un trabajador que cobra el plan viva con 16.000 pesos, con 4 horas de esclavitud en la intendencia, mientras con empleo precarizado usan eso para bajarle el salario a los municipales. Es decir, y una política de la burguesía para dividir a la clase trabajadora, entre el que tiene acceso al trabajo y convenio y el que no tiene, para que uno se oponga al otro. Es ideología permanente de crear que el que está abajo tuyo es tu enemigo y es el responsable, no que es el saqueo, sino el que cobra un plan, el que tiene la culpa de los padecimientos del trabajador que cobra un poco más o del pequeño comerciante, ¿no? Al que lo ponen. Tratan de crear eso, el privado contra el público, etcétera, etcétera, y no mostrar como ¿qué es el privado? Es una entelequia, porque hay grandes capitalistas que se llevan millones y gente que trabaja en el ámbito privado que no tiene un mango. O sea, eso es una entelequia. Lo que tratan de mostrar es tratan de unificar el interés del que más tiene, del que nos saquea, del que fuga capital, con el pequeño kiosquero de la frente, ¿está bien? Y hacer que el pequeño kiosquero de la frente se transforme en un defensor de ese que fuga capitales a todos lados. Esa es la idea de construir una conciencia donde el de abajo defiende los intereses del de arriba. Lo que han hecho, por ejemplo, las patronales agrarias, diciendo, no, las retenciones, cada vez que les tocan un peso, somos los que creamos riqueza, etc. Todo ese discurso para tratar de crear consenso y apoyo. Bueno, ¿a dónde va dirigido? A atacar a la clase obrera. Si ustedes ven los discursos mediáticos contra cada lucha obrera, son terribles. El otro día el paro del Sarmiento, porque le descontaron los salarios, porque cambiaron la forma de definir contacto estrecho. Entonces los laburantes seguían aislando y le descontaron la mitad del sueldo. Que hicieron un paro demonizado por los canales afines al gobierno y por los canales opositores al gobierno, todos contra la clase obrera. Hoy hubo una medida de los controladores aéreos, de nuevo,
los que le arruinan la vida a la gente, una marcha, de nuevo, todo ese es el ataque a la clase trabajadora, la demonización de cualquiera que lucha. Y eso tenemos que ser muy conscientes porque es la forma de crear legitimidad para sus políticas y ataque a los que menos tienen. Y hay que combatirla desde el vamos. Bueno, pero vuelvo a lo de Máximo Kirchner. ¿Por qué hizo eso Máximo Kirchner? Bueno, en primer lugar, porque toma nota de un hecho, que es que al peronismo se le fueron muchos votos al Frente de Izquierda, que denunció toda la elección el pacto con el fondo. La única fuerza que hizo campaña denunciando el acuerdo con el FMI fue el FITU. Es más, que habló del pacto con el FMI. El resto no habló del FMI. Es decir, lo más importante que iba a pasar en el país no se discutió en la campaña electoral. Solo nosotras y nosotros lo planteamos como punto. Lo único que dijimos, hay que romper con el FMI, fue uno de los ejes de campaña junto con la reducción de la jornada laboral a 6 horas sin afectar el salario para repartir el trabajo entre ocupados y desocupadas. Y esos dos puntos fueron nuestro eje de campaña. ¿Y qué pasó? Hicimos esa campaña contra el ajuste. ¿Y cómo nos fue? Muy bien en el Gran Buenos Aires. Sacamos entre el 8, el 10, el 11% en un montón de distritos del Gran Buenos Aires, del conurbano bonaerense. En algunos es muy difícil entrar con concejales en la provincia de Buenos Aires. En los distritos grandes, que es donde se entra con menos, entrás con el 8,33. Es un tope que le ponen, a tal punto que sacás 1 y sacás 2. Bueno, sacamos 2 en La Matanza, el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires. Sacamos 2 en José C. de Paz, 2 en Moreno, 2 en Merlo y estuvimos ahí en Florencio Varela, en Berizo, acá en La Plata, en un montón de distritos más, que estuvimos ahí. Es decir, ¿de dónde vinieron esos votos que votaron al FIT? Ex votantes en 2019 de Alberto Fernández, de los sectores populares, que se pudrieron del ajuste. Y que frente a los que ajustan y te prometen que te van a ajustar más, y se pelean porque ajustan poco, dicen, no, esto dicen que no hay que ajustar, yo voy con esto que me van a defender a mí, que soy el ajustado, ¿está bien? Un mínimo de conciencia de clase, ¿está bien? Mínimo de conciencia de clase, de autodefensa de clase. Y esos votos los perdió ¿quién? El bastión de Cristina Fernández, que tenía los votos ahí. ¿Por qué Cristina pudo elegir y se mantuvo en el peronismo? Por el voto que tiene en el conurbano bonaerense y en particular en la llamada tercera sección electoral, los 18 distritos que la componen del suroeste de la provincia de Buenos Aires. Ahí es el punto fuerte, es la única sección electoral, la provincia de Buenos Aires está dividida en 8 secciones, la única que ganó el Frente de Todos en esta elección. La única sección que ganó esa por 450.000 votos. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde perdió? Perdió un montón ahí también. Un montón, no fueron, la mayoría no fue a votar, una parte no desdeñable no votó, y otra parte votó a la derecha y en la derecha hubo un recambio. Una parte se fue a la más derecha y otra parte le sacaron. Pero lo vieron eso. Entonces, ¿qué ven? Que entregado el gobierno nuevamente al FMI, legalizando la deuda de Macri, habiéndole negado al FMI todo lo que pidieron, supuestamente decían, vamos a conseguir en vez de 10, 20 años para pagar la deuda. No, 10 años. No van a tener que descontar la sobretasa. ¿Qué es la sobretasa? También un poco técnico. Que el FMI a vos te presta al 1%, pero si el crédito que tomás es más alto que la cuota que el país paga al FMI, entonces te cobra una sobretasa, que te lo sube al 4% el interés, redondo, 1.600 millones de dólares por año de más. ¿Está bien? Argentina dijo, y Guzmán, nos van a perdonar la sobretasa, fui al G20 y todos se pronunciaron, etc. Te cobran la sobretasa. Te cobran la sobretasa. No, tenemos que conseguir una quita que se haga, que decía Cristina. Se tiene que hacer cargo el FMI, Macri, del negociado que hicieron y el desastre. No se hicieron cargo. O sea, nada. No le dieron nada. ¿Y qué termina? Entregándose. Entonces, frente a eso, hay un sector que va a decir, che, muchachos, pero ustedes se la pasaron hablando, coqueteando. ¿Se acuerdan que hicieron el videíto ese? La deuda no vamos a pagar con el hambre del pueblo. Bueno, la deuda la van a pagar con el hambre del pueblo. Entonces, frente a eso, que le crea una crisis muy importante con su base, muy importante, con un sector de una base que por ahora nos votó, pero que está haciendo la experiencia política con el peronismo en el poder, al que votaron ¿para qué? Para revertir la herencia de Macri. ¿Para qué votaron al peronismo y sacar a Macri? ¿Para que siga el ajuste? No, para evitar el ajuste. Decían, no vamos a ajustar. 2019, ¿qué decía Alberto Fernández? Yo voy a revertir entre los jubilados y los bancos, voy a defender a los jubilados. Entre la heladera vacía la voy a llenar, el asado no va a faltar en la mesa y todo eso no estuvo, nada de eso. Y no se puede culpar meramente a la pandemia de todo eso porque son decisiones políticas que llevaron al ajuste. Y donde la propia vicepresidenta te reconoce que gastaron más en pagarle a crédito internacional que en el COVID el año pasado. Entonces, y eso nosotros lo denunciamos en el 2019 y no nos creía la gente. Caímos en la elección, 2 y pico % sacamos.
nos dieron la espalda un poquito más, nos dio la espalda a la gente, nos decía, no, yo me quiero sacar a Macri, no me importa. Pero mirá que el FMI, pagarle al FMI y llenar la heladera no van juntos. Y pensaba, pero decía, bueno, pero igual. No, y lo dijimos una y otra vez. Y bueno, y por eso ahora nos apoyaron. Porque esa era la realidad. Si vos pagas la deuda de Macri, no vas a llenar la heladera. No vas a cumplir con los jubilados, le vas a pagar a los bancos. Y con los que hay aparte hay una deuda, aparte de la deuda en dólares, hay una deuda monumental en pesos, que la suba de tasas aumenta el negocio de los LELIQ y la especulación financiera aparte, ¿no? No quiero dejar de mencionarlo porque es otro punto también escandaloso. Bueno, entonces, ¿por qué? Lo hace por eso, para tratar de cubrirse. Ahora, ¿quieren enfrentar el pacto con el FMI? No. Por eso hablaron después de que firmaron el pacto. Es una renuncia para cubrirse las espaldas y cubrirle las espaldas al gobierno. Para que la gente que está descontenta no rompa con el frente de todos. Para mantener el frente de todos es el gesto que hace Máximo Kirchner. Por eso ustedes van a ver cómo si es un pacto tan terrible que va a endurecer al país, no se movilizan, no hacen nada. Los sindicatos que dirige el sector kirchnerista, afín al sector kirchnerista, no ya los otros, los gordos de la CGT, el resto, ¿qué hicieron contra el pacto con el FMI? O sea, es un pacto que vos decís que hipoteca a la nación y lo único que haces es permitir que se vote ese pacto. Y no te movilizás, no haces nada. Pero es el doble discurso más claro que uno puede escuchar. Es decir, es atronador el carácter de maniobra que tiene este gesto que hacen, independientemente que supongamos que le gustaba negociar más duro, que Guzmán le mintió, digamos que es todo así. Pero ¿por qué no hablaron antes? ¿Por qué no dijeron nada cuando le pagaron 7.000 millones de dólares al FMI y nos dejaron sin reserva? Y le dieron argumento para decir no me queda otra que firmar. ¿Por qué no hicieron nada? Permitieron que saquen a los jubilados. Que lo hicieron desde que entraron. Lo primero que hicieron fue saquear a los jubilados, quedarse con una tajada. ¿Por qué permitieron todo esto? Entonces ahí se ve muy claro que no hay gente que quiere luchar contra esto, sino que tiene un discurso para que pase, para acomodarse, para si le va mal decir, yo dije que estaba mal, para la interna peronista o eventualmente otras maniobras, pero de ninguna manera para romper con el pacto con el FMI. Y entonces a lo último que quiero ir. Nuestro planteo es un planteo que, insisto, lo hicimos permanentemente, lo hicimos sistemáticamente, pusimos los votos que sacamos al servicio de la lucha de clases. Lo primero que hicieron nuestras compañeras y compañeros que habían diputado fue convocar una gran reunión en el Parque Lezama para organizar la lucha contra el FMI. Y ahí salió la marcha multitudinaria del 11 de diciembre. El mismo espacio organizó la gran marcha del 8 de febrero, donde en Córdoba nos atacaron grupos de encapuchados a la marcha paraestatales, que fue una marcha multitudinaria también en Córdoba. O sea, no tuvimos una línea de decir, vengan, llamamos a toda la izquierda ajena al kirchnerismo y que esté en contra del pacto con el FMI para movilizarse en común, y logramos esas dos grandes instancias de movilización, y ahora vamos a marchar y a estar en la primera fila de la movilización cuando se vote en el Congreso, ¿no? Como vamos a continuar el esquema de movilización. Pero es ese punto como parte de un programa alternativo del cual queremos convencer. Nosotros queremos convencer que hay una alternativa a arrodillarse frente al FMI y seguir este camino de decadencia de la Argentina. Es un programa que, para revertir la decadencia nacional, que obviamente implica tocarle los bolsillos al poder económico dominante, implica cuestionar el sistema financiero internacional, pero para eso estamos nosotros, para tratar de dar vuelta al mundo, sino ¿para qué somos izquierda? Para administrar la miseria que hay, para seguir engañando a la gente y después seguirle ajustando como las clases dominantes. Y sobre todo acá que hay toda una generación joven. ¿Qué se van a proponer? ¿Cambiar el mundo o dejarlo como está? ¿Dejar esta situación intolerable para las masas populares de nuestro país o tratar de construir el protagonismo para transformar y dar vuelta a esto? Y a eso apunta nuestro programa. Nacionalizar la banca para que no haya fuga de capitales, el comercio exterior para que la suba de los precios internacionales no te repercute internamente, en vez de todo eso que dice Feletti y los precios. Si vos tenés el Estado compra y vende en el exterior, regula los precios internos, se acabó. Todas las maniobras y las matufias. Si tenés controlado el sistema bancario, no te pueden dar golpe de mercado. Listo, una banca estatal evita el golpe de mercado. Se quedan sin instrumentos los capitalistas. ¿Por qué te chantajean? Porque tienen el control de todo. Controlan los puertos, que Menem privatizó hasta los puertos. Los puertos. Cuando acá exportan, ellos hacen una declaración jurada de cuánto exportaron.
Ustedes saben que uno de los negocios más redituables es hacer pasar la soja como de Paraguay, la soja argentina, y entonces no pagar retenciones. Es una estafa que hacen. Sale a Rosario y dice que sale de Paraguay, pero como declaran ellos y controlan los puertos. Es decir, sin todo eso no tenés medida de autodefensa nacional. ¿Y qué puedes hacer? Te chantajea el capital financiero y te dice, usted haga lo que yo quiero, si no le doy golpe de mercado y lo reviento, y vos mirá, ya tenés que tomar medidas de fondo. Y el problema del trabajo, que es clave. El punto que nosotros levantamos tiene que transformarse en una bandera de toda la clase trabajadora. Reducir la jornada laboral a 6 horas sin afectar el salario, repartiendo el trabajo entre ocupados y desocupados. No es una maldad la desocupación, es un resultado de la organización capitalista de la producción, es un resultado del sistema. En un gobierno de las y los trabajadores, la desocupación sería algo del pasado porque planificaríamos el empleo. Se necesita tanta gente para trabajar, lo dividimos por las horas, la gente que puede laburar, y se acabó, no hay necesidad de desempleo. El sistema de explotación del trabajo asalariado, donde la economía se mueve según la necesidad de ganancia del capital, y que entonces, en tanto vos le generes trabajo no pago al capitalista, la economía funciona, y si no, el capitalista no invierte, si no obtiene la ganancia que quiere, es un sistema anárquico que lleva al desastre social, que lleva a la miseria que estamos viendo. Entonces hay toda la ideología de la clase dominante, que la meten por todos lados, es decir, que hay que hacer todo para que le vaya bien al capitalista, y entonces el capitalista está muy bien, eso va a derramar y nos va a ir bien. No hay que cobrar indemnización porque pobre, el capitalista tiene mucho costo. No hay que tener vacaciones porque entonces tiene mucho costo. Y mañana te van a decir, no hay que laburar 10 horas, hay que trabajar 12, porque si no el capitalista no quiere venir, ¿viste? En otro país tiene 12 horas. Pero yo quiero licencia para poder estudiar. No, si no le damos, no hacemos todo lo que el capitalista quiere, no son todos absolutamente esclavos, entonces no. Cada punto que te quieren sacar, cada elemento es para que el capital tenga más favores, para que te explote más y pueda fugar más plata. Esa es la realidad. Todos los convenios de trabajo más flexibilizados son donde hay más trabajo en negro, más trabajo no registrado. La construcción, por ejemplo, que es el sistema que ellos quieren poner, tiene 50% de trabajo no registrado. No es verdad que el trabajo informal es porque los convenios son muy rígidos. No es verdad. No es verdad. El trabajo no registrado es porque es una adquisición de la clase dominante sin ningún control. Ahora fueron a Puerto Madero y descubrieron que el 50% de los laburantes no estaba registrado. Ahora fueron, porque el FMI les dice, che, controlen más. Mire, digo, hasta una medida que está bien, controlan, pero de cipayo la hacen. Porque el FMI les dice que tienen que controlar más. Fueron a otros lugares también de bares más o menos tradicionales, el 80% de trabajo sin registrar. Y ahora se dan cuenta. Es que no me vengan que son los convenios. Es la clase capitalista que saca una sobreganancia manteniéndote en el trabajo informal. La construcción, el rubro textil, el trabajo doméstico, el trabajo rural, ahí está concentrado todo el trabajo informal. Aparte de las otras formas de precarización que muchas y muchos de ustedes sufren, los delivery, call center, etcétera, etcétera, formas de estafa de la relación laboral. Bueno, entonces ese es el plan de la clase capitalista. Y yo decía, nosotros tenemos un programa que incluye toda una serie de elementos, pero que empieza hoy abajo el pacto de sumisión del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Y no es una palabra, es una bandera de lucha. ¿Porque lo vamos a cambiar con una manifestación? No, pero estamos dando una señal de por dónde tiene que ir. Los que hoy ven abstracto lo que nosotros decimos, cuando le llegue el tarifazo lo van a empezar a ver mucho más concreto. Cuando le recorten los planes, cuando le bajen las jubilaciones, cuando lo despidan del empleo, cuando le saquen el convenio. Entonces nosotros ya estamos preparando con lo que estamos haciendo, llenando las plazas, movilizando, estamos preparando una resistencia para enfrentar y derrotar ese acuerdo con el FMI. Aún cuando después que se firme. Y esta es una necesidad para toda la clase trabajadora. Y es un gran debate político que tenemos que hacer con todas las corrientes políticas. El que no enfrenta, movilizándose y luchando contra el pacto con el FMI, está a favor del pacto con el FMI. Que no vengan a decir, yo estoy en contra, pero no. ¿Cómo estás en contra y no haces nada? No haces nada. Y tenemos el orgullo de ser la fuerza política que encabeza el enfrentamiento al pacto con el FMI. Tenemos ese gran orgullo. Y creemos que es una gran batalla que hay que explicar. Contra todos los que desmoralizan y dicen no hay otra, no se puede. Ya están preparando el engaño, no le hagan el juego a la derecha, entréguense al FMI. Entréguense al FMI y le hagan el juego a la derecha. Ya digo, pues hay gente capaz de argumentos de todo tipo. Entonces, bueno, ¿qué aspiramos? Miren, lo último que quería decir, muy importante, es que está la fuerza para derrotar el pacto con el FMI,
Desde ya, si la clase trabajadora se pone en movimiento, no queda nada del pacto con el FMI. ¿Saben por qué Biden intervino para que se firme? Intervino porque están al borde de la cesación de pago. Turquía, Corea, Zambia, Ghana, hay varios países que en cualquier momento entran en cesación de pago, porque en la pandemia se multiplicó el endeudamiento. En 2022, los 73 países más pobres van a pagar tanto el 40% más de deuda en dólares a los acreedores que lo que pagaron en 2020. Es decir, por el COVID los estados se endeudaron y hoy una medida internacional que es que, porque hay mucha inflación en Estados Unidos, sube la tasa. Eso es lo que ha provocado toda la crisis de deuda reciente, la suba de las tasas de interés de los Estados Unidos. No puede pagar porque suben las tasas. ¿Qué quiere decir? Que te crece el interés en el que vos tenés que tomar deuda para pagar deuda y no podés. Entonces créditos que aparecían como pagables se vuelven impagables. ¿Está bien? Es como que vos tomás un crédito al 4% y para pagar ese crédito vas a tomar y te dicen, no, ahora el 10 es la tasa y vos no tenés los recursos para eso, entonces entra en cesación de pago. ¿Qué no quería Estados Unidos? Que Argentina no pague. Pues si Argentina no pagaba, podía no pagar Turquía, podía no pagar Corea, podía no pagar todos los países que están en una situación de crisis de deuda. Y se te pueden hacer el malo cuando sos vos solo, pero si sos vos, más el otro, más el otro, más el otro, ¿qué van a hacer? Que nos van a invadir a todos. Tuvieron que salir rajando de Afganistán. ¿Qué nos van a invadir a nosotros? ¿Qué no va a hacer el sistema financiero si Argentina desencadena un sistema de no pago en cadena? ¿Cómo van a hacer si planteas esa bandera? Si llamás a los pueblos del mundo a tomar la causa de que se acabe el saqueo en Argentina y paremos al capital financiero internacional. Porque eso es lo que habría que haber hecho para enfrentar la deuda de Maastricht. Declarar la deuda odiosa, declararla ilegal, llamar a la movilización interna y a la movilización internacional para parar la deuda y el saqueo. Y este gobierno, obvio que no lo iba a hacer, no es que yo digo, no lo podría haber hecho Alberto, es retórico lo que digo, no lo podría haber hecho frente a todo porque no tiene esa política, no tiene la política de enfrentar al capital financiero internacional, nunca la tuvieron. En lo que ellos presentan como la gran década kirchnerista, jamás los países que supuestamente eran todos los progresistas, la unidad latinoamericana, la espada de Bolívar, San Martín, Artigas, todos se juntaron para decir, no, la deuda no la pagamos todos juntos. Néstor Kirchner pagó 10.000 millones de dólares al contable. Creó una conciencia de que las deudas se pagan y no que era una estafa que no había que pagar, que venía ya con el megacanje y el blindaje de la alianza. Pero esa conciencia en toda la militancia kirchnerista, que lo que está su gran orgullo es que le pagaron al FMI. Ese es su gran orgullo. Es cierto, se liberaron, tuvieron más grado de autonomía política, pero su gran orgullo es que le pagaron. ¿Qué lejos está aún, no de socialistas, de nacionalistas burgueses que tenían acciones antiimperialistas como Lázaro Cárdenas en México, que expropió toda la industria petrolera? Toda la industria petrolera. ¿Y de dónde eran las empresas petroleras? Inglesas, británicas. Entonces, imaginan ustedes todo lo que nos dicen los kirchneristas cuando nosotros decimos que hay que tomar medidas antiimperialistas, que dicen, ah, no, pero se van a enojar. Imaginan a Lázaro Cárdenas le hubieran dicho, che, se iba a enojar y se enojaron. Pero el petróleo, ¿dónde está? Lo recuperaron y las expropió sin pagar un peso. Sin pagar un peso. Es decir que, digo, estoy nombrando un líder nacionalista burgués, no estoy nombrando los países donde hubo revoluciones sociales que expropiaron a la burguesía. Como por ejemplo la Revolución Rusa de allá, o la Revolución Cubana, que expropiese en nombre del pueblo cubano, todas las principales multinacionales y desde entonces el bloqueo y ahora la burocracia que quiere avanzar en restaurar el propio capitalismo que la revolución liquidó en su momento. Pero entonces, para eso que se necesita la fuerza movilizada del pueblo trabajador, y eso apostamos nosotros. Si la clase trabajadora que controla todo, los bancarios controlan las transferencias bancarias, la gente que trabaja en el puerto maneja toda la logística de la entrada internacional, los trabajadores del transporte manejan el transporte, los trenes, etc. Los de la fábrica lo que se produce, las comunicaciones quienes laburan en los call centers, etc. De la clase obrera tiene la fuerza de paralizar todo el capitalismo. Por eso es la clase a la que apostamos para transformar esta situación. O es la que tiene la fuerza social para hacerlo. Ahora cuando se convenza de que tiene que hacerlo. Si se convence de que tiene que hacerlo y de su poder social, la clase dominante se ve totalmente disminuida. Hay poder en la clase obrera. Eso es lo que quieren que olvidemos. Que quieren presentar que solo podés ser víctima, no que tenés poder. Poder y saber. Y que la clase obrera sabe cómo producir, sabe cómo organizar la vida de la sociedad porque lo organiza todos los días. Pero no en beneficio del interés común, sino para que se lo apropian los capitalistas, pues son los dueños
de las fábricas, las tierras, los bancos, de los medios de producción, decimos los marxistas. Nuestro programa apunta a liquidar la propiedad capitalista en los medios de producción y que sea propiedad colectiva para planificar democráticamente los recursos de la economía y hacer la vida distinta, tratando de tener la relación mejor que podamos con el medio ambiente, no contaminante, modificando las pautas energéticas, transformando muchos de los objetos de la vida. Piensen que la tecnología se hace ahora para que las cosas se agoten rápido, son de más calidad si se vencen rápido. Creamos una basura, es una cultura del derroche de la basura brutal la que tenemos nosotros, y muchas otras cosas donde los conocimientos de ciencia y técnica son para explotarte más. No sé si alguna o alguno de ustedes que labura en las delivery, los algoritmos, no es un problema de los algoritmos, es un problema del uso que le dan los algoritmos. Técnicamente, lo que mucha gente hace, pide la comida, le viene a la casa, eso que está, aparece como un avance tecnológico, y tiene un aspecto de avance tecnológico, pero ¿para qué se usa? Para explotarte más, no para que el laburante que está ahí viva mejor. A vos te llega una nueva máquina a la empresa y empezás a temblar, decís, chao, nos echan a 10. No es que todos trabajen menos horas con la máquina más productiva moderna. O sea, emplear todo eso, todos los recursos que hay en la sociedad al servicio de la autorrealización de toda la población y de satisfacer sus necesidades, y no de que unos pocos vivos se lleven la plata a los paraísos fiscales y exploten a las y los trabajadores. Bueno, ese es nuestro objetivo. Para eso hay que dar vuelta a esta sociedad, hay que hacer una revolución social, que eso es lo que apuntamos, tomar el poder y empezar a organizar la sociedad sobre bases socialistas. No hay salida para la Argentina sin eso. La alternativa es revolución socialista o continuidad de la decadencia. Esa es la realidad. No se la tenemos que disfrazar a nadie. Si acá la clase obrera no se levanta, no se insubordina contra el capital, la vamos a seguir pasando mal. Esa es la realidad de lo que nos depara la Argentina. Entonces, en esa lucha, en esa perspectiva, la pelea contra el FMI es clave. Pero lo hacemos con esa profunda convicción. Nosotros no somos luchadores por un tema, somos luchadores por cambiar esta sociedad de raíz, por hacer un mundo socialista y poder terminar con toda forma de explotación y opresión. Bueno, a eso apuntamos y en esta pelea es muy importante que la demos. Es muy importante que la demos. Y a eso llamamos. Bueno, muchas gracias.